Hermoso eres, papito. Hermoso eres, Rey. Te bendecimos, te bendecimos. No nos cansamos de bendecirte, de amarte, de darte gracias por estar en nuestras vidas, por hacernos tus hijos y por amarnos, aceptarnos tal y como somos. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto y tanto amor para nosotros. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Te adoramos, papá. Te adoramos, precioso Rey. Sí, Señor, te adoramos. Te damos gracias, Señor. Todo nuestro ser, Señor, lo inclinamos, Señor, a ti, creyendo, Dios, de tu fidelidad, de tu grandeza y de tu amor para con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por este tiempo, Dios. Clamamos, Señor maravilloso, que lo que escuchemos, Señor, desde ahora, Señor, nos lleve a ser transformados, cambiados, renovados, para ir en pos de tu propósito, para ir en pos de lo que tú deseas, Señor. Te adoramos, Dios. Toma control de todo nuestro ser, mi Dios. Toma control de todo lo que somos, Rey de Gloria. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Les bendecimos. Bendecimos su familia, bendecimos su casa, bendecimos su salud, bendecimos absolutamente todo lo que ustedes son. Pido al Señor que hoy Él sea a través de cada uno de nosotros, enseñándonos, instruyéndonos, llevándonos a crecer mucho más en Él y a hacer conforme su voluntad. Bien, quiero hoy empezar un tema en el cual les había prometido, digámoslo así, les había hablado de que íbamos a empezar a tocar. Este es un tema que de una u otra manera es bien misterioso, es profundo, no hay una verdad absoluta con respecto a este tema. Entonces no podemos pretender tener la razón en absolutamente todo, pues porque obviamente no es así. Entonces en lo que hasta donde yo alcanzo a entender y he aprendido sobre el tema del reino de Dios, pues así mismo quiero enseñarles, quiero exponer la palabra y enseñar lo que hasta aquí he aprendido. Vuelvo y digo, no es pretender tener la razón en absolutamente todo, sino en las cosas que se han aprendido. Entonces, si vamos a la escritura, si vamos a la palabra, nos podemos encontrar y podemos ver que el primer mensaje que predicó Jesús fue sobre el reino. O sea, Él introdujo el reino desde el primer mensaje que Él empezó a enseñar, porque lo primero que Él enseña es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces desde el comienzo Él empezó a enseñar y a manifestar, a mostrar, a dejar bien claro uno de los propósitos que Él tenía para con cada uno de nosotros, para con todos aquellos que se entregaran a Él y creyeran en Él. Entonces, si para Jesús fue supremamente importante este tema, debe ser para nosotros también importante. Voy a decir algo que para muchos es chocante y para muchos no les gusta aceptarlo. ¿Qué es? Es que Jesús predicó más del reino de Dios que de la salvación.
Jesús predicó más del reino de Dios que de la salvación. Entonces, si Jesús le dio tanta importancia, tanto interés a este tema, pues nosotros también debemos profundizar en él. Y cuando él envía a los discípulos a predicar, él habla y dice que vayan y prediquen el evangelio del reino. El evangelio del reino. Y pues la idea es empezar a trabajar este tema, y yo creo que va a ser varios días. Pero pues como yo siempre digo, la idea no es que sea un concepto más, sino que podamos verlo como una realidad manifiesta en nuestra vida. De una u otra manera, cuando hablamos del reino de Dios, es traer el cielo a la tierra. Fue lo que Cristo hizo, que es traer el reino a la tierra. Yo sé y entiendo que muchas personas enseñan que el reino de Dios está por venir, o sea, que no está en este tiempo, sino que va a venir cuando sea la segunda venida de Cristo para los 1000 años, en fin. Yo entiendo eso, pero pues no lo comparto. ¿Por qué? Porque en mi concepto el reino de Dios está entre nosotros. En este mismo instante está el reino de Dios. Desde que Él vino, se manifestó. Entonces quiero que vayamos a la escritura, Mateo capítulo 4, verso 17. Y predicó Jesús y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces le recalco que desde el comienzo Él empezó a manifestar ese propósito que tenía para cada uno de nosotros, para que creyeran en Él. ¿Cuál era el propósito o cuál es el propósito? Porque todavía se sigue manifestando. El propósito de Cristo es introducirnos en el reino de Dios. El propósito del Señor es introducirnos en el reino de Dios. Ese es el propósito, esa es la idea que Él tiene, de que usted y yo seamos introducidos al reino de Dios. Esa es una realidad a la cual antes no se tenía acceso, antes no se podía entrar en el reino de Dios como hoy se puede entrar con tanta libertad. Antes era muy difícil, entre comillas, entrar en el reino. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el reino Adán lo había perdido, todo lo que el Señor le había entregado se había perdido y se necesitaba que llegase Cristo para poder restablecer, restituir el reino de Dios. Entonces, para poder introducirnos en el reino de Dios tenemos que aprender algo. ¿Y qué es? Que la puerta de entrada al reino de Dios es el arrepentimiento. La puerta de entrada al reino de Dios es el arrepentimiento. Porque lo que dice es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y acá la mayoría ya sabe lo que le voy a decir, porque el significado de la palabra arrepentimiento en este texto es cambio de mentalidad, de la palabra metanoia o metanoeo, y es cambio de mentalidad. Entonces lo que Cristo estaba diciendo en el texto, entre palabras, Él estaba diciendo: cambien su mentalidad porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su forma de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si usted y yo no somos personas con un arrepentimiento genuino, o sea, con un cambio de mentalidad verdadero, no vamos a poder introducirnos, poder entrar en el reino. De allí que muchas personas creen en el Señor, pero por causa de que no han cambiado la forma de pensar, no han cambiado su mentalidad, no han podido introducirse en el reino, no han podido manifestar ese reino que el Señor quiere. Entonces yo llamo a que podamos entrar a un tiempo de arrepentimiento genuino, un tiempo de arrepentimiento verdadero.
Entonces, si lo llevamos a lo contrario, sería que el que no cambia su forma de pensar no puede entrar en el reino. El que no cambia su forma de pensar no puede entrar en el reino. El que no cambia su forma de pensar no puede entrar en el reino. Entonces vamos a ir despacio dejando base para este tema. ¿Ok? Entonces debemos ser conscientes de que existe un mundo natural y que existe un mundo espiritual. Y este reino espiritual o este mundo espiritual es donde el Señor tiene todo su imperio, donde Él gobierna, desde la esfera donde Él manda. ¿Y cuál es la idea del Señor? Que desde esa esfera espiritual, que es el reino de Dios, se empiece a influenciar sobre la tierra. Y se debe influenciar sobre la tierra a través de sus hijos, a través de aquellos que empiezan a recibir ese reino y empiezan a gobernar o empiezan a manifestar desde el reino espiritual sobre la tierra. Entonces allí en esa esfera espiritual es donde el Señor establece su trono, donde establece su reino. Es verdad que nosotros vivimos en el mundo espiritual, en un mundo natural, perdón. Pero debemos movernos desde el mundo espiritual. Se lo repito, usted y yo vivimos en el mundo natural, pero debemos ejercer dominio desde el reino espiritual. Amén. Es indispensable que entendamos lo que acabamos de decir. Es indispensable. Nos movemos desde el reino espiritual, es decir, somos influenciados por otro mundo, por otra esfera, por otra dimensión, como usted quiera llamarlo, que es la esfera espiritual, es decir, el reino de Dios. Y Jesús lo dice, que ese reino se ha acercado. En otras palabras, Él dice, ese reino ya no está distante, ese reino está cercano. Está cercano, está a disposición. En otras palabras, también Jesús está diciendo, ese reino que antes estaba lejano para ustedes, ahora lo he traído a este plano también de lo natural. Es decir, el reino espiritual, el reino de Dios se puede manifestar sobre la tierra. Y de allí que podemos entrar y ver todo lo que hay en este reino. Como ya lo dije, el arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de Dios. Amén. Entonces podríamos definir el reino de Dios como el reinado soberano de Dios manifestado en Cristo para derrotar a sus enemigos. Se lo repito, ahora podríamos definir el reino de Dios como el reinado soberano de Dios manifestado en Cristo para derrotar a sus enemigos. Entonces el reino se manifestó a través de Cristo y por Cristo, y ahí es donde Él vino a derrotar a sus enemigos. Entonces Él crea un pueblo sobre el cual Él reina, y allí es donde empieza a manifestarse esa esfera espiritual en la cual usted y yo debemos estar apercibidos para poder manifestarla. Entonces vamos a ir a Lucas 17:21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Estas son palabras de Jesús. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿y dónde está el reino? ¿Cómo se va a manifestar el reino? Y el Señor dice, no crean cuando digan helo allí, helo allá, porque el reino está entre vosotros, o sea, ya está introducido en medio de nosotros. Y está hablando en presente. Está entre ustedes. Es decir, aquí está el reino. Entonces,
El reino, escúcheme bien lo que voy a decir, porque esto tenemos que asumirlo. El reino es el que va a provocar verdaderos cambios. Se lo voy a volver a decir. El reino es el que provoca verdaderos cambios. Mucha gente cree que por llegar a una congregación, introducirse en una congregación y congregarse, ya su vida va a cambiar. Pues yo quiero hoy decirle que no es así. Su vida va a cambiar cuando verdaderamente usted se introduzca en el reino. Cuando usted verdaderamente se introduzca en el reino, ahí es donde la vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque se supone que si viene un reino nuevo, el reino de Dios, entonces es obvio que ese reino trae un rey, porque no hay reino sin rey y no hay rey sin reino. Entonces ese reino trae un rey. Amén. En este caso es Jesús. Y entonces en ese reino Él gobierna. En ese reino hay leyes y hay una forma de gobernar. Entonces, si usted y yo decimos que somos introducidos en el reino de Dios, entonces las leyes de ese reino y el rey de ese reino es a quien nosotros debemos seguir y a quien debemos obedecer. De allí que mucha gente dice: yo creo en el Señor, pero desafortunadamente no lo manifiestan. No lo manifiestan. ¿Por qué? Porque de una u otra manera no siguen sus leyes, no siguen sus decretos, sino que realmente solo quieren seguir en conforme ellos quieren. Entonces usted puede cambiar de congregación 20 veces, 50 veces. Usted puede ir al lugar donde haya más unción y le aseguro que eso no lo cambia. ¿Por qué? Porque usted no se introduce en el reino, sino que simplemente está buscando un lugar donde usted se pueda estar acomodado. Entonces lo que verdaderamente cambia es el reino. Si usted cambia su mentalidad, si yo cambio mi mentalidad y recibimos tanto al rey como al reino de Dios, entonces mi vida, mi casa, mi familia y todo lo que soy va a tener un cambio. Se lo repito, si usted y yo recibimos al reino y al rey, entonces allí es donde verdaderamente vamos a tener cambios. En mi vida, en mi casa, en mi familia, en la salud, en la economía, vamos a tener cambios verdaderos. Entonces no todo mundo está introducido en el reino. Algunos creen en el Señor, pero no se han introducido en el reino. Entonces, si queremos ver una transformación verdadera, tenemos que entender que el reino de Dios es lo que necesitamos. Entonces, escuche lo que le voy a decir. El reino trae un rey, trae un gobierno, trae una cultura, trae un lenguaje, trae unos principios, trae poder, trae transformación, trae sanidad y liberación. Eso trae el reino consigo. Se lo repito, el reino trae un rey, trae un gobierno, trae una cultura, trae un lenguaje, trae nuevos principios, trae poder, trae transformación, trae sanidad y liberación. Entonces, si tenemos un reino y un rey transformador en nuestra vida, es una obligación manifestar cambios en nosotros. Es una obligación, o sea, no es si de pronto, no es si quizás, no es si tal vez, no. O sea, si usted lee la escritura, los que se encontraron de frente con el rey y con el reino fueron transformados. Al punto de, por ejemplo, Pedro decir: aléjese de mí, no soy digno de usted, yo soy un pecador. Y después él empieza a crecer en el reino. Pablo se encuentra con el rey, es introducido al reino y empieza a ser otra persona. Y así podemos hablar de la mayoría de hombres y mujeres que se encontraron un día con el rey y con el reino. Fueron transformados, no fueron los mismos. Entonces preguntémonos si verdaderamente, quizás usted ya se encontró con el rey porque el Señor le trajo salvación, ok, pero ya fue introducido en el reino de ese rey. Porque si no hemos sido introducidos en el reino de ese rey, necesitamos ser introducidos. Amén. Entonces, Dios es Dios, Jesús es Dios, pero también es rey. No importa cuánto seamos bendecidos. Si no estamos bajo su gobierno, en algún momento podemos empezar a perder o a perecer.
Se lo repito, usted puede ser una persona supremamente bendecida en todas las áreas, pero si no está bajo el gobierno de Dios, en algún momento todo eso empieza a caerse. Todo empieza a caerse. Entonces veo que uno de los mayores problemas que hay en medio de la iglesia del Señor Jesucristo es la mentalidad. Es la mentalidad. Ese viejo hombre se resiste a entrar en nuevas dimensiones de mentalidad, de cambio, de transformación, de pensar diferente. La mentalidad del nuevo reino, del reino de Dios, es una persona que empieza a transicionar, es una persona que es conquistador. Cuando hablo conquistador, no estoy hablando de que va a ganar siempre, pero si es una persona que empieza, por ejemplo, a conquistarse a él mismo, empieza a gobernar sus emociones, empieza a gobernar sus actitudes, empieza a gobernar todo lo que es, y ahí él empieza a tener una transición, y de ahí empieza a transformar al que está al lado, al que está al frente, al que está al otro lado. ¿Por qué? Porque empieza a influenciarlo con el reino. A mí me impresiona mucho Jesús. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando está en la tierra, su esfera se me fue la palabra, de influencia era demasiado grande, al punto que podía tener 20,000 personas escuchándolo durante 3 días y no se cansaban, no les daba sueño. O sea, era algo tremendamente terrible. ¿Por qué? Porque la atmósfera de ese reino los cobijaba y ellos se mantenían dentro de ese reino y no les daba prácticamente, digamos, lo que ni hambre ni sueño. Entonces, cuando usted y yo entramos en la esfera del reino, ahí es donde vivimos esos tiempos espectaculares. Yo creo que por eso Pablo dice tanto: dejen de mirar las cosas de abajo y miren las de arriba. O sea, miren las cosas del reino, porque cuando miran las cosas del reino es que ustedes van a cambiar. Una persona que empieza a introducirse en el reino entiende que tiene que pasar de ser una oveja a ser un león. Una persona de reino entiende que ya no tiene que ser una persona que es conquistada, sino que una persona que conquista. Amén. Es indispensable que lo entendamos. Y una persona que entra en el reino de Dios entiende que debe extender ese reino, que no solo se queda con decir: ¡ay, tan rico, yo vivo en el reino, gloria a Dios! No, sino que entiende que tiene que empezar a extenderlo, a hacer influencia para extender el reino de nuestro Dios. Entonces lo que Cristo está hablando es: el reino vino a ustedes para que empiecen a tener una vida muy diferente. Pastor, vamos a pasar dificultades. También lo dijo, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Entonces lo que Él nos está diciendo es: aunque tengan dificultades, escúcheme lo que voy a decir, aunque puedan vivir dificultades, circunstancias difíciles, si ustedes están en la esfera del reino de Dios, todos sus problemas los van a poder gobernar y ellos van a empezar a ser minúsculos a comparación de lo que es el reino. Amén. Entonces, lo que Jesús dijo, dio a entender al manifestar ese reino, es que nosotros seríamos personas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque al ser influenciados por todo el reino de Dios, en la tierra seríamos totalmente diferentes. Entonces, por eso yo no concuerdo con la gente que dice: allá, cuando muramos, allá va a ser el reino de Dios. Yo digo: ¿y entonces para qué nos sirve ser creyentes aquí? O sea, ¿cuál es la idea de creer en el Señor si todo lo vamos a manifestar allá? Entonces me parece que como que no concuerda, porque Él quiere que manifestemos su reino aquí, así como Él mismo lo hizo, así como los apóstoles lo hicieron, así como hombres y mujeres de Dios lo han hecho a lo largo de la historia. Para mí, puede que algunos digan: no, pastor, eso no es así. No hay problema, por eso digo que este es un tema muy largo y muy profundo, pero para mí el reino de Dios es Cristo. Para mí el reino de Dios es Cristo. Y toda la jurisdicción que Él recibe como rey del reino. Entonces, Cristo en nosotros es la manifestación de ese reino. Porque Él, vuelvo y digo, vino a manifestar el reino de Dios y a hacernos parte del mismo. Entonces debemos ser entendidos mejor en lo que Cristo nos restituyó y donde nos introduce.
debemos ser entendidos en lo que Cristo restituyó y donde Él empezó a introducirnos. Es lo que Adán y Eva tenían, un reino espectacular que la tarea que ellos tenían que hacer era extenderlo, manifestar el cielo sobre la tierra. Pero bueno, después hablaremos de esto porque es algo espectacular, espectacular. Ya me volví puertorriqueño. Algo más que habla, que me gusta este texto que vamos a leer porque es que es muy diciente, muy claro. Entonces leámoslo y hablamos. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Entonces me gusta porque el texto es claro. No dice que nos trasladará, dice nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de su Hijo. Entonces usted y yo estábamos en un reino, y en un reino hay rey, hay leyes, hay jurisdicción, hay todo, ¿ok? Y estábamos en un reino que éramos gobernados, pero dice que Él vino y nos trasladó de un reino a otro, en este caso el reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces estábamos aquí y el Señor nos llevó ahí, nos trasladó de un reino a otro. Entonces yo creo que el problema en algunas personas es que no se han percatado que fueron trasladados de un lugar a otro. Se lo repito, yo creo que el problema de mucha gente no se han percatado que fueron trasladados de un lugar a otro y siguen pensando como se pensaba en ese reino. Se lo digo, y siguen pensando como se pensaba en ese reino. ¿En cuál reino? En el reino de las tinieblas. Y entonces allá se pensaba rebeldía, en ese reino se pensaba pobreza, en ese reino se pensaba, a ver, colaboren. No, mire que no hablo tanto del pecado, porque hablo es de la mentalidad. Entonces, no, entre más pobre mejor, de una baja autoestima, en fin, o sea, ese reino que lleva a que uno sea menos que nada, que todo. Y entonces el Señor nos trasladó y nos puso en un lugar de luz, pero a pesar de que muchos están ya puestos en un lugar de luz, siguen pensando como se pensaba antes. Como se pensaba antes. Pastor, pero está diciendo que el arrepentimiento, el cambio de mentalidad nos lleva a introducirnos al reino, pero mire que de tajo él dice, estaban acá, los pongo acá. Empiecen a cambiar la forma de pensar y no empiecen a retroceder otra vez al reino donde estaban, porque si no van a perder mucho de lo que podrían haber avanzado ya. Entonces, si estamos pensando como se pensaba en el reino de las tinieblas, donde antes de donde éramos parte, es de allí que muchos no pueden funcionar en el reino de Dios, porque piensan de una manera incorrecta a como se piensa en el reino. Por un momento ahí en su casa, piense cómo piensa un rey. O sea, un rey se despierta diciendo, ¿será que hoy voy a tener que comer? Un rey se despierta diciendo, ¿será que esto? ¿Será que lo otro? No, él tiene una mentalidad muy diferente. Entonces, cuando somos trasladados al reino de Dios, debemos empezar a tener una mentalidad muy diferente. ¿Quieres ver el reino? ¿Quieres introducirte en el reino? Tienes que cambiar la forma de pensar. Podemos ver creyentes y nosotros hemos visitado mucha gente en estos años de servir al Señor, hemos visitado mucha gente y mucha gente que cree que por tener cosas viejas, que por tener lo más humilde agradan a Dios. Y pues yo no creo que Dios se agrade de ver a un hijo en una mala condición.
Pastor, o sea que no podemos estar mal. No estoy diciendo eso. Hay momentos que somos probados, somos llevados a un proceso, en fin. Pero que usted diga que es para la gloria de Dios su pobreza, estaríamos siendo en contra de la palabra. Ahora, no lo llevemos a la parte de la pobreza, porque muchos dicen dinero. No, no piensen eso. Pero mucha gente dice es que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Digo, ¿cómo que el reino de Dios quiere enfermar a la gente? O sea, para mí es algo ilógico. Entonces, esa mentalidad ha dañado y ha carcomido a mucha gente y no los ha dejado crecer en el reino. Y pues lo otro, lo que decía, piensan que el reino va a ser cuando ellos mueran y estén en la presencia de Dios. Entonces aprendamos algo de este texto también, que es que se está hablando de dos reinos, ¿cierto? Dos reinos espirituales, el de la luz y el de las tinieblas. Se habla entonces de una posición espiritual. Entonces antes estábamos en una posición de tinieblas, ahora debemos estar en una posición de luz. Entonces ahí sí lo que ahorita decían, cuando estamos establecidos en el lugar de luz, debemos comportarnos como se comportan en ese reino, no como nos comportábamos antes en el reino de las tinieblas, adulterio, fornicación, borracheras, todo lo que usted y yo sabemos que se hace en ese reino. Entonces se pasa al otro lado y ahora debe haber una transformación. Entonces cuando dice, escuche, cuando dice que nos trasladó de un lugar a otro, lo que el Señor está enseñándonos es, nos devolvió la posición de la cual nos habíamos caído. Nos devolvió la posición de a donde nos habíamos caído. Yo le voy a decir algo, si usted hoy no está metido en el mensaje, de aquí para allá usted va a quedar re loco. O sea, si no entiende esta base y no está ahí concentrado y metido en lo que debe estar metido, va a quedar loco de aquí en adelante, porque yo ya voy a hablar sin tanta plastilina, sino suelto cosas, y los que están metidos lo van a entender. Entonces, al ser trasladados y puestos en el reino de Dios, el Señor quiere que usted y yo, desde esa posición, gobernemos sobre la tierra, ejerzamos dominio sobre las cosas de la tierra. Pero la única forma para poder manifestar eso es viviendo como se vive en el reino. Se lo repito, la única forma de ver eso es viviendo como se vive en el reino de Dios. Entonces mi idea es poder introducirnos, que miremos cómo se vive en ese reino, cómo se habla en ese reino, cuál es la cultura de ese reino, cómo es el gobierno de ese reino, cuáles son las leyes de ese reino, en fin, todo lo que compete a este reino, y ahí empezar a decir, oiga, si vivo o no vivo conforme al reino. Entonces, si usted y yo, escuche, porque acá le doy la clave a más de uno que no ha podido avanzar. Si usted y yo fuimos introducidos y establecidos en este nuevo reino, entonces es indispensable sujetarnos a ese nuevo gobierno. Es indispensable sujetarnos a ese nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque no podemos vivir quebrantando, infringiendo las leyes de ese gobierno y pensar que nos va a ir bien. Entonces, si usted y yo infringimos las leyes colombianas, téngalo por seguro que vamos a tener una consecuencia, tal cual es en el reino de Dios, en el reino donde usted y yo fuimos establecidos. Entonces, muchos no han manifestado o no manifiestan el reino de Dios, es porque no han aceptado practicar las leyes de este reino. Se lo repito, muchos no manifiestan el reino de Dios es porque no han aceptado y practicado las leyes de este reino. Entonces, estoy en un nuevo reino, pero este reino dice, debo perdonar, usted debe perdonar. ¿Y por qué? Si al fin y al cabo me duele, al fin y al cabo usted no sabe qué me hicieron. Entonces las leyes de ese reino dice infracción, 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 y por ende no puede recibir el beneficio que ese reino le da por perdonar. Ese es un pequeño ejemplo. ¿Sí? Es loco porque en el mundo, en este reino, digámoslo así, y en el reino de las tinieblas que gobierna el mundo, en parte, dice, el mayor de ustedes es el que más poder tenga y más arriba esté.
Y en el reino de la luz dice, el mayor de ustedes tiene que servirlos a todos. Va como en contra, ¿cierto? Es como, ¿qué? Sí, el reino de Dios es totalmente diferente a lo que es este mundo. Pensamos que, por eso cuando la gente dice justicia, y yo digo, no saben lo que hablan, porque no entienden que la justicia de Dios no es la misma justicia de la tierra, no es la misma. Entonces de allí que debemos aprender sobre las leyes de Dios para pedir justicia. Nadie puede pedir justicia sin entender leyes. ¿Sí o no? Si alguien dice justicia porque mataron a tal, bueno, ¿qué ley es la que usted quiere que se aplique a esa persona? Entonces así mismo hablamos en el reino de Dios. Entonces, si el Señor Jesús lo que más hizo en vida fue predicar del reino de Dios, envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios y dijo que el fin vendrá cuando sea predicado el evangelio del reino de Dios, entonces creo que usted y yo tenemos la obligación de manifestar y predicar el reino, pero no predicarlo solo con palabras, sino con demostración y poder. O sea, manifestar que verdaderamente la vida cambia. Pero entonces, para poder manifestar ese reino, vuelvo y digo, tenemos que despojarnos de todo lo que teníamos en el reino anterior, al cual antes servíamos. Ahora, el evangelio del reino dice que las buenas nuevas, ¿cierto? Hablan del evangelio, que el evangelio son buenas nuevas. Entonces lo que le está diciendo, vayan y enseñen las buenas nuevas del reino de Dios. Vayan y enseñen las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Si uno habla y le pregunta a la mayoría de creyentes, ¿cuáles son las buenas nuevas? Que soy salvo. No, esas no son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que ahora tenemos un nuevo rey, con un nuevo reino. Entonces, mire, lo que quiero enseñarles es que usted antes estaba gobernado por las tinieblas, por el príncipe de las tinieblas, por el diablo. Pero ahora el Rey de Reyes quiere que usted sea uno de los que están bajo su autoridad para transformarlo. Eso es una buena nueva, ¿no? Que usted le digan, está bajo el yugo de... Ay, se me fue la palabra otra vez. De los verdugos, dele, y que le digan, hay un nuevo rey que lo va a sacar de ahí para que usted viva en tranquilidad. Eso es una buena nueva espectacular. Entonces debemos entender que la buena nueva es decirle a la gente, de este imperio en el cual usted está siendo gobernado, el Señor quiere sacarlo y ser su rey e introducirlo en su reino para que usted manifieste nuevas cosas. Amén. Ok, Juan capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces el Señor le está diciendo esto ¿a quién? A los fariseos. A Pilato. Pilato está delante. A Pilatos. Cuando ya es llevado por los judíos ante Pilatos, y Pilato le dice, luego es que usted es rey. Usted es el que dice eso, Jesús le dice. Pero después le dice, mi reino no es de este mundo. O sea, él aceptó que sí era rey. Entre palabras aceptó que sí era rey y aceptó que tenía un reino. ¿Sí? Pero él es claro y dice, pero mi reino no es de este mundo. O sea, porque muchos dicen, pero si ves, si no es de este mundo, entonces esto no es influenciado por él. No, lo que él está hablando y está diciendo es, mi reino no se rige como se rigen los reinos del mundo, porque le estaba hablando a uno que era rey prácticamente, porque era un gobernador, era el que dirigía esa zona. Entonces le está diciendo, mi reino no se dirige como ustedes lo hacen. Y le da el ejemplo, si mi reino fuera de esta tierra, todos mis seguidores se levantarían y se agarrarían con todo el mundo. O sea, lo que Pedro hizo, Pedro, no, así no es mi reino. No es por las manos, es por la manifestación del reino. Entonces dice, no es mi reino así, no es mi reino así. Mi reino es diferente, mi reino es de amor, mi reino es de paz, mi reino es de bondad, mi reino es de misericordia, mi reino es de perdón. Entonces,
Por eso yo no quiero atacarlos. Jesús con una mirada hubiera podido matarlos a todos. Los hubiera podido matar a todos, pero no, mi reino no es así. Y entonces Él manifestó su reino a través de Él mismo. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Entonces Jesús dice, en esta parte, o sea, estas leyes del mundo son tan diferentes a las de mi reino que ustedes no saben ni siquiera prácticamente lo que están haciendo. Pero sí es necesario que, como ese reino no es del mundo, entonces yo debo apartarme de las cosas del mundo para disfrutar de ese reino. Como no es de este mundo, entonces yo voy a apartarme del mundo para manifestar ese reino. La escritura lo dice claro: están en el mundo, pero no son del mundo. Escuche, están en el mundo, pero no son del mundo. En otras palabras, usted es de allá, pero vive acá. Usted es de allá, pero vive acá. Se lo digo así: el Señor nos infiltró en este mundo para manifestar su reino. Él nos infiltró en este terreno, en la tierra, y Él mismo se infiltró para manifestar su reino. Entonces es muy duro y muy complicado para el reino de Dios que los que se dicen ser hijos del reino no manifiesten el reino. Yo sé que más de uno está diciendo: este man está que habla como un tarabalenguas. Vuelva y escuche todo lo que estoy hablando y vaya sacando pedazos. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante, hasta el 10. Segunda carta de Pedro 1, 3 al 10. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundancia provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Amén. 10. Vamos a leerlo otra vez y vamos a sacar cosas pequeñitas de ahí. Pero pues si usted lo escuchó y lo leyó, ya ahí puede empezar a decir: ay, ay, ay. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Cómo Dios nos ha dado qué? Entonces ese cuentico que usted no puede es cuentico. ¿Ok? Es cuentico. Mediante su divino poder. ¿De dónde viene su poder? Arretudos del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando. Entonces dice: mediante su divino poder, o sea, mediante el Espíritu Santo, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. De rectitud. Escuche, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Maravillosa gloria y excelencia. Entonces mire que usted y yo recibimos eso cuando empezamos a conocer a Cristo.
Entonces dice, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Escuche, estas promesas hacen que ustedes participen de la naturaleza divina. Note que lo está hablando en el presente, porque esta es una carta que él estaba enviándoles a ciertas personas, que Pedro estaba enviando, y le está diciendo, nos ha dado grandes promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. No les estaba diciendo, esas promesas cuando ustedes se mueran se van a manifestar para que ustedes puedan vivir con la naturaleza divina. No, está diciendo, esas promesas hacen que usted y yo participemos de la naturaleza divina, o sea, del reino de Dios en la tierra. Amén. Pero también sigue diciendo, y escapen de la corrupción del mundo. O sea, el poder del Señor empieza a ayudarme a ser transformado, y al yo estar participando de su naturaleza divina, entonces ahí empiezo a alejarme del mundo. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que si yo sigo pecando y pecando, pecando, es porque no estoy manifestando la naturaleza de Dios. Total, así es. Y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércese. Es que hay gente que quiere, Padre, cámbiame. Padre, cámbiame. Señor, hazme otro, por favor. Pero no quieren esforzarse. Entonces dice, en vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Entonces mire que nosotros debemos esforzarnos para que de una u otra forma esas promesas manifestadas en nosotros nos lleven a crecer en el Señor. Y entonces ahí empieza a dar una lista especial. Su fe con abundante provisión de excelencia moral. O sea, ahí está hablando de tener una sexualidad correcta. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos. Pero el texto que viene me gusta más. Cuanto más crezcan de esta manera, ¿de cuál manera? De creer en las promesas y de hacer todo lo que acabamos de leer, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al practicar esto, vamos a crecer y a manifestar a Jesús de una manera más fácil. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta manera, de esa manera, de esa forma, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos. Escuche, los que no tienen una moral correcta, no tienen un dominio propio, los que no hacen lo correcto para el Señor, lo que dice es, de esta forma son cortos de vista o ciegos. Pastor, ¿me está tratando de ciego? Yo no. La palabra está diciendo de que si usted no es capaz de dejar y practicar, mejor de practicar todo lo que hablamos ahorita, entonces esa persona es como un ciego. Pero lo más fuerte que a mí me parece, más duro que a mí me parece, hasta triste lo puede poner a uno, es de que diga, y se olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. O sea, se hacen los locos con respecto a lo que el Señor ya había hecho con ellos. Y se hacen como ciegos porque no reconocen lo que el Señor hizo. Así que, amados hermanos, esfuércesen por comprobar. ¿Por qué? Si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Pero el verso 11, mire lo que dice. Entonces Dios les dará
un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Arrepentimiento, cambio de mentalidad, dejar de pecar, dejar de hacer las cosas incorrectas. Entonces el Padre dice: bienvenidos, bienvenidos. Amén. En la Reina Valera dice, el verso 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el reino eterno. Ok, avancemos porque vea, el tiempo corrió. Yo dije voy a acabar rápido, que era poquito, y vea. Entonces, para que el reino se abra delante de nosotros, debemos empezar a dejar todo aquello que es pecaminoso, todo lo que es de este mundo. Amén. Por último, leamos Mateo 21:7. No, mentiras. Ese no es. Es groma, dijeron por ahí. Mateo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, los que dicen que el reino va a venir, este texto ya me está hablando de que el reino estaba desde antes de la fundación del mundo, preparado para usted y para mí. ¿No les gustó? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, Jesús dijo: tengo que ir para entregarles la heredad. O sea, que la heredad, o sea, el reino, lo que le estoy diciendo es que si usted no se ha introducido en el reino, usted no ha recibido la herencia que el Señor quiere darle. Es como que a usted le dicen: se murió el tío millonario y le dejó $2 millones para que reclame, y diga: no quiero eso. Eso es lo que está pasando con el reino, con muchos que lo rechazan. No, eso es para después, eso es para después, eso es para después. Y se están perdiendo de vivir en el reino en este tiempo. Manifestar el reino mejor en este tiempo. Amén. Ok, mis amados hermanos, vamos a dejar hasta ahí, con esta base para seguir aprendiendo estos días. Si de verdad usted quiere introducirse más, yo le recomiendo vuelva y escuche este mensaje hoy o mañana en el día, para en la noche poder tener más entendimiento. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu verdad, por tu grandeza, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Te doy gracias porque a la verdad lo que tú quieres hacer con nosotros es llevarnos a crecer en el reino tuyo, Señor. De que podamos manifestar, Señor, verdaderamente todo lo que tú quieres. Padre, ayúdanos, Señor. Entendemos, Dios maravilloso, que día tras día tú deseas que crezcamos en este reino, para que ese reino sea manifestado sobre la tierra, Señor, y podamos manifestar lo que eres tú, Señor, lo que eres tú, Dios. Te doy gracias por cada hermano, cada hermana que están recibiendo de tu palabra, Señor. Y en el nombre poderoso tuyo, Señor, santificamos el pan, el vino, tu cuerpo, tu sangre que por nosotros ha sido entregado, Señor. Y pedimos, Señor, que sea abriendo y quitando velos, abriendo los ojos como hiciste con esos discípulos, Señor, que les abriste los ojos, Señor, y ellos pudieron ver más de lo que estaban viendo. Así sea con todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús comemos y bebemos en memoria tuya, Señor. Amén.
Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Dios. Te alabo. Te honramos, Señor. Que sean corridos los velos, Señor, que sean rotos los velos para poder ver más allá de lo que hasta hoy, Señor, muchos han visto. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Muchísimas gracias, Dios. Amén. Bien, mis amados hermanos, gracias por su tiempo, gracias por estar ahí juiciosos. Yo pido a Dios que sigan ahí permaneciendo fieles. La continuidad y la disciplina del ser humano es dura. Uno se daba cuenta que antes se podían conectar muchos más, ahora ya empieza a bajar. Eso que me muestra que no hay una disciplina y que se empieza a dejar de hacer las cosas correctamente y a perder prioridades. Entonces esto también nos enseña, o este tiempo que estamos viviendo nos enseña si verdaderamente la prioridad es el Señor. Entonces yo los llamo a esa disciplina de estar ahí con el Señor para poder hacer conforme la voluntad de nuestro Dios. Amén. Entonces le pido que día tras día usted esté más apegado al Señor para hacer las cosas conforme Él quiere. ¿Listo? Bueno, estos anuncios, esta semana tendremos normalmente a las 7 nuestro tiempo devocional. De ahora en adelante lo vamos a hacer de lunes a viernes. El día sábado no lo vamos a hacer. Y continuamos pues normalmente el domingo con el culto a las 10 y la clase de los niños los sábados a las 10 de la mañana. Entonces para que sepan. Pido el favor de que en las clases estén puntuales, pido que por favor que en las clases estén completas, no a medias. Si yo sigo viendo que están solo una parte de la clase y se salen, o cuando se va a retomar ya no vuelven, no lo vuelvo a dejar entrar y listo. Es sencillo, porque la idea es que tengamos disciplina. ¿Ok? Mis amados, que tengan buena tarde, almuercen rico, pórtense bien, les queremos mucho y esperar que esto siga siendo transformado para poder volver a reunirnos. Chao, mil bendiciones, Dios les guarde. Chao, juiciosos.